Hi everyone. Can you hear me good? Can you hear me clearly? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Hi everyone. For us, it's a pleasure to be here. Thanks for Intelcap, to Heizeta, to all the organizers of this event for having us. I'm Mauricio Garcia, Educative Solutions Leader of Solidaridad Network Colombia. Today, we will share with you our experience in some projects with two special partners of Solidaridad Colombia. Today with us will be Herman Fernandez. He is region manager corporate communication of Badger in Colombia and Caribbean region. Today is with us Catalina Macias Acuña. He is shared value creation manager of Nestlé Colombia, and today is with us too Claudia Cardona. She's coordinator of special projects of the coffee program of Solidaridad Network Colombia. Today we're gonna talk about ICT school move mobile digital solution for women and young small farmers. And the idea is to share with you the project Coherencia and AgroLearning and several hybrid solutions that encourage rural and youth people to develop capacities for climate smart practices, digital transformation, and entrepreneurships. Based on the experience of CEOs of Coherencia and several digital and methodological tools developed by Solidaridad. In the panel, we will talk with we will talk with Badger and Nestlé and with small farmers who participated in those projects about how these solutions promote practices to mitigate the climate change, as well as skills and digital inclusion in young women farmers, which connect them with more opportunities to improve their well-being. We will play a pre-recorded video, pre-recorded session, and the idea is after to see our conversation, we will respond your questions by chat in the end of the video. So thank you again, and let's see our conversation, and thank you to be with us in this presentation. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que están conectadas a esta sesión. Sabemos que hay personas pues desde diferentes lugares, desde diferentes zonas horarias, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados aquí en la charla. Mi nombre es Mauricio García, yo soy el líder de soluciones educativas de Solidaridad Colombia, y hoy queremos agradecer de forma muy especial a los organizadores del evento por abrirnos el espacio para hablar de nuestros proyectos. Un agradecimiento especial a Feed the Future, a GIZ, a DAI, a Intelcap, por abrirnos el espacio para conversar sobre inclusión social, sobre emprendimiento, sobre acciones contra el cambio climático, y cómo las soluciones digitales, las soluciones educativas le ayudan a cerrar brechas en estos temas de inclusión y de cambio climático. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy a esta charla.
Desde Bogotá nos acompañan hoy Catalina Macías, ella es gerente de creación de valor compartido de Nestlé para Colombia. Nos acompaña también Germán Fernández, él es gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Bayer en los países andinos, Centroamérica y el Caribe. Nos acompaña Claudia Cardona, coordinadora de proyectos especiales y particularmente relacionados con inclusión social de Solidaridad Network Colombia. Y nos acompañan también dos invitados muy especiales, Andrea Soto, una mujer cafetera que ha hecho parte del proyecto Coherencia, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Nos acompaña también Caterine. Andrea está desde la zona cafetera de Colombia, desde un municipio en el departamento de Risaralda que se llama Mistrator. Nos acompaña Caterine Rodríguez, quien hace parte de la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Nestlé, también que un proyecto del que vamos a hablar en un momento. Y nos acompaña Juan Sebastián, también está con Andrea desde el municipio de Mistrator, que nos va a hablar un poquito de la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Entonces, hoy vamos a conversar sobre dos proyectos. Un proyecto llamado Coherencia, que hemos desarrollado en alianza con Bayer, y vamos a hablar de un proyecto de Escuela de Jóvenes Emprendedores. Ambos proyectos tienen en común que promueven la inclusión social, la inclusión de mujeres y jóvenes, promueven el cambio climático y promueven el emprendimiento a través de las soluciones educativas y las soluciones tecnológicas. Entonces, bueno, quisiera comenzar entonces la conversación con la siguiente, digamos, con la siguiente pregunta para los invitados, y es que hablemos un poquito del contexto. Antes de meternos, digamos, en los proyectos, quisiera que nos compartieran desde las diferentes organizaciones cuál es el contexto que tenemos en la región en cuanto a temas de inclusión de mujeres y jóvenes agricultores, en cuanto a emprendimiento en la región. Y quisiera entonces darle la palabra a Claudia Cardona, que nos compartas. Claudia, compártenos, por favor, desde Solidaridad, que nos muestres cuál es el panorama en cuanto a indicadores, en cuanto, digamos, a cifras o a realidades muy claves en cuanto a inclusión social. Un placer estar en este evento. Creo que es muy importante para Solidaridad visibilizar el trabajo colaborativo que estamos haciendo con otras organizaciones en términos de articular este tema de la inclusión social con las herramientas tecnológicas. Básicamente como que queríamos ubicarnos un poco como dentro del contexto colombiano, que es donde se han desarrollado las dos propuestas que Mauricio nos mencionó ya, la Escuela de Jóvenes Emprendedores con Nestlé y el proyecto Coherencia con Bayer. Seguimos viendo que hay unas brechas o una inequidad todavía marcada para el tema de la inclusión de las mujeres y los jóvenes a nivel de nuestro país. Vemos que la representación masculina sigue siendo predominante no solo en términos de poblacional, sino también de acceso, control de recursos, y por eso pues desde Solidaridad hemos trabajado en estos últimos años como muy de la mano de poder hacer como ese balance de las relaciones de género y generar mayores oportunidades para que tanto las mujeres como los jóvenes tengan una participación directa en las cadenas, las cadenas sostenibles en las que trabajamos, ¿sí? Eso como lo hemos venido haciendo a través de propuestas como estas, que ya más adelante pues vamos a contar como el específico de cada proyecto. Que vemos también acá como que nos muestra esta diapositiva es que sigue habiendo una brecha importante en el tema de la participación en el mercado laboral. Vemos que los hombres rurales en Colombia tienen una participación del 76%, mientras que las mujeres solo del 40.7%. Eso básicamente está atado a un indicador que es el tema de la economía del cuidado, porque las mujeres dedican muchas más horas al día al cuidado del hogar, y pues obviamente eso restringe las posibilidades de que ellas puedan generar ingresos por cuenta propia, puedan emplearse de manera digna. Entonces, parte como de este ejercicio que hemos trabajado está muy amarrado a eso. ¿Cómo logramos
desde la asistencia técnica, poder pues integrar más a todos los participantes de la familia y que cada uno asuma un rol activo dentro del proceso de adopción tecnológica, dentro de los beneficios a los proyectos a los que están vinculados. Eso básicamente para el tema de mujeres, y quiero compartirles acá el tema de los jóvenes, que pues ustedes saben, hoy también tenemos un problema estructural, creo que para todas las cadenas agrícolas en el mundo, que es el tema del empalme generacional. O sea, hoy cada vez vemos que la población que está económicamente productiva en las regiones rurales tiene unos promedios de edad muy altos. Para el caso de Colombia estamos hablando alrededor de 51 años en promedio, y pues obviamente eso se convierte en una necesidad pues casi que totalmente impostergable, el cómo vincular a los jóvenes, pero cómo hacer que la agricultura sea un medio de vida atractivo y retador para ellos. Entonces, básicamente, estos son como unos datos muy importantes para los jóvenes en Colombia. Tenemos una población juvenil entre 14 y 18 años de 12 millones de personas, de las cuales el 22% son jóvenes rurales. Estos jóvenes tienen unos niveles de escolaridad muy bajos a nivel rural, no superan el 5º grado de formación, y solo el 0.8% logra acceder a la educación universitaria, llámese desde el nivel técnico, tecnológico, profesional. Y una cifra muy alarmante es que aproximadamente el 40% de nuestros jóvenes rurales se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Entonces, un poco mirando como esas fotografías que tenemos en nuestra realidad colombiana, y que creo que no distan mucho del resto de Latinoamérica, pues creo que es muy importante poder trabajar bajo este enfoque de integración casi que intergeneracional en la agricultura, no solamente desde la mirada del productor, sino también de los demás integrantes de familia. Claudia, muchas gracias. Ahora quisiera que Germán nos compartiera un poco cuál es cómo ven desde Bayer ese contexto del rol de las mujeres y los jóvenes dentro del sector agrícola, y también con, digamos, en general, indicadores como de inclusión, y cómo, digamos, desde Bayer, digamos, digamos, perspectiva de esas realidades, Germán. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes el día de hoy para compartir estas impresiones. Pues mira, yo creo que hay que ampliar un poco el contexto, ¿no? Y son los retos que tenemos como humanidad en términos generales, que en 2050 seremos cerca de 10.000 millones de personas y necesitamos producir alimentos para esos 10.000 millones de personas. Y ya estamos en un planeta en crisis donde excedimos la tierra arable, la tierra que tiene la capacidad de producir alimentos, porque es una tierra que realmente es muy poca, menos de lo que uno cree. Cuando uno se pone a pensar en los términos del planeta, el 70 y tanto % del planeta es agua, entonces ya no nos queda sino un 25%, y de ese 25% solo utilizamos un 17% para la agricultura, y de ese 17% solo el 3% para producir alimentos, porque lo demás lo utilizamos para alimentos para animales y para fibras industriales. Entonces, el reto es muy grande, el que tenemos enfrente, y nosotros creemos que definitivamente la inclusión es uno de los factores claves para que el ser humano pueda enfrentar el reto de la demanda de alimentos, como digo, en un planeta que ya tiene hambre por diferentes razones, que hay una serie de elementos estructurales que nos hace falta trabajar. En el caso, por ejemplo, de Colombia, estamos hablando, con las cifras que nos acaba de mostrar Claudia, también de un poco más de 3 millones de agricultores. La FAO nos dice que el 41% de estos agricultores puede ser mujeres. Es difícil tener las cifras y depende a quién le pregunte uno, las cifras son distintas, pero definitivamente es una fuerza laboral importante que necesita ser incluida, reconocida, pero sobre todo dotada de las herramientas y de los recursos necesarios para que puedan hacer su contribución en este proceso de la producción de alimentos y el desarrollo integral de la sociedad.
Entonces, ahí es donde viene el gran reto, porque necesitamos producir más y mejores alimentos en la misma área de terreno que estamos utilizando hoy. Y eso es un reto bastante grande. Y solo a través de la tecnología, de la inclusión de la fuerza laboral de mujeres y jóvenes es que lo vamos a lograr. Y de todas maneras hay cierta mayor afinidad entre los jóvenes para poder adoptar toda la tecnología, que es un tema que en las ciudades donde se discuten la mayoría de los temas resulta un tanto complejo, ¿no? Pensar en tecnología en la agricultura resulta difícil, pero hoy tenemos todas las herramientas y todos los recursos para, desde Big Data, drones, satélites, fotografías electrónicas de altísima definición que te pueden decir exactamente qué utilizar, cómo utilizarlo para hacer una agricultura sostenible que también sea eso exactamente, que proteja el medio ambiente y los recursos para que en el tiempo podamos mantener la producción de alimentos. Entonces, en ese sentido, una compañía como la nuestra quiere llegar a 100 millones de pequeños agricultores en el mundo, incluidas, por supuesto, las mujeres y los jóvenes, para que tengan mayores posibilidades de ser competitivos, para que tengan mayores posibilidades de poder entrar en los mercados y hacerlo de una manera sostenible. Esa es como la visión que tiene Bayer en materia de agricultura. Y eso implica una inclusión de la mujer en todas las dimensiones de su ser. Eso implica temas de planificación familiar, que puedan empoderarse y tomar las decisiones que quieren como mujeres con la adopción de métodos de planificación de largo plazo, o de menor plazo, como según quieran las mujeres. Entonces, eso es supremamente importante, educarlos en las herramientas tecnológicas, educarlos en las herramientas agrícolas que se necesitan para producir de manera sostenible y también empoderarlos como seres humanos dentro de la estrategia de desarrollo económico y social. Gracias, Germán. Muy interesante la visión global que tiene Bayer como organización en cuanto digamos, como a ese objetivo tan macro de la humanidad digamos, de seguridad alimentaria, digamos, cómo poder empezar con este tipo de proyectos a trabajarle, digamos, a impactar básicamente en un sector, digamos, que hasta el momento, digamos, tiene unas cifras como como ciertamente críticas de inclusión, de participación de mujeres y jóvenes en esta producción, y muy interesante esta labor que está haciendo Bayer. Yo quisiera preguntarle a Catalina Macías de Nestlé, ¿cuál es su visión con relación a este contexto del que venimos hablando? Claro que sí, Mauricio, un gusto estar aquí y un gusto, Germán, compartir este panel contigo. Mira, para nosotros en Nestlé, los jóvenes son una prioridad. Nosotros tenemos una iniciativa global, que es la iniciativa por los jóvenes, y aquí lo que buscamos es, pues con una ambición bastante grande, es ayudar globalmente a más de 10 millones de jóvenes para que en 2030 tengan oportunidades económicas. Esto que nos ha llevado es a trabajar en Colombia, particularmente desde el 2015, en múltiples iniciativas que nos permitan precisamente generar este tipo de oportunidades. ¿Qué encontramos específicamente? Y quisiera retomar algunos de los datos que incluso ya nos presentó Claudia, y es algo que nos llama la atención particularmente en nuestra compañía. Para los que no nos conocen, pues somos una compañía de alimentos, llegamos a Colombia en 1944 y tenemos muchas marcas muy reconocidas que seguramente hacen parte también de sus hogares. Y cuando miramos un poco esas cifras, sobre todo una que mencionaba Claudia al final, el envejecimiento del agro, pues sin lugar a dudas no nos deja de inquietar. Entender que, por ejemplo, actualmente en Colombia tan solo el 3% de los productores agrícolas, de los agricultores, son jóvenes. Es decir, que están entre los 15 y 29 años. No en vano empezamos a ver titulares que son muy dramáticos cuando empezamos a ver que ya en medios de comunicación empiezan a titular que en 10 años no habría en Colombia quien produjera los alimentos y todo lo que esto deriva, toda la crisis alimentaria que esto podría derivar. Nos preguntamos mucho en cómo podemos atraer la atención de los jóvenes nuevamente al agro, y parte de esa respuesta es la Escuela de Emprendimiento para Jóvenes Caficultores vinculados al Plan Nescafé, donde hemos empezado a entender muchas cosas. Por supuesto, la población rural juvenil está marcada por un contexto muy particular. Tenemos un porcentaje importante de población analfabeta, que si bien es entre el 3 o 4%, pues es una población a la que hay que prestar atención.
Hablamos de cerca de un 25% de jóvenes rurales que son ninis, que son estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, o sea, el alto nivel de desocupación de los jóvenes rurales tiene que ser una preocupación y una prioridad no solamente de los estados, de los gobiernos, sino también del sector privado. Y cuando vemos también este fenómeno del porcentaje de jóvenes que migran a las ciudades en la búsqueda de oportunidades laborales o económicas, pues entendemos también qué es lo que está pasando en el agro hoy. Y esto si nos movemos un poquito del contexto también de lo que vemos cuando vemos los altos costos, por ejemplo, de los alimentos que estamos teniendo hoy en Colombia, o cuando empezamos a ver también anuncios dramáticos donde nos dicen que miles de productores de papa en el país dejarán de producir la papa que nos comemos todos los días en nuestras casas, la dejarán de producir porque realmente están agobiados por los altos costos de los agroinsumos, por la cantidad de intermediarios que hay en la cadena, por el alto costo que estamos pagando los consumidores, pero además beneficios que no están llegando directamente a los agricultores. Entonces, ¿qué hemos visto? Que sí hay que volver a traer la atención de los jóvenes al agro, por supuesto, que la brecha que existe, y cuando miramos la tasa de desempleo juvenil en Colombia, encontramos una brecha que no es menor entre los hombres y las mujeres. Estamos hablando de un 10-12% de diferencia entre estos grupos poblacionales, y eso nos obliga a que todos tengamos que voltear la mirada, no solamente a los jóvenes rurales, sino a las mujeres de estas zonas. Entonces, tenemos que despertar ese espíritu innovador de los jóvenes, tenemos que traer la atención. Y hay unas cifras también que quería compartirles que me llaman mucho la atención, no enfocadas en jóvenes rurales, sino en lo que tiene que ver con startups en general. Y es ver recientemente un estudio donde el 80% de las startups en Colombia están focalizadas en Bogotá y en Antioquia. El 80%, eso quiere decir que el 20% restante está distribuido en las demás regiones del país. Eso nos lleva a pensar también y en cómo atraemos a las regiones y cómo realmente despertamos ese espíritu emprendedor. Y hay otra cifra que también es bien inquietante, y es que en Colombia tan solo el 4% de creadores de startups son mujeres. Entonces, cuando uno se pone a mirar qué es lo que está pasando y uno empieza a indagar, pues realmente sí hay iniciativas como la que tiene Bayer o como la que tiene Nestlé del sector privado, realmente sí hay programas de inversión, de cooperación del Estado para apoyar y promover el emprendimiento, pero entonces, ¿qué nos está faltando? Y es también cómo despertamos esa mentalidad emprendedora en los jóvenes y en las mujeres jóvenes también, para que realmente ese espíritu se traduzca en mayores oportunidades de emprendimiento, en romper también esa brecha digital que hoy existe y en cómo le podemos brindar más oportunidades a estos grupos poblacionales, pues que son fundamentales. Bueno, ahí creo que, digamos, quedan claras, digamos, como cuáles son, digamos, como dos realidades que son, digamos, alarmantes y que, pues, digamos, como que invitan a que se desarrollen proyectos y estrategias, uno por un lado, lo que nos mencionaba Catalina en el tema de enfocarse en mujeres y jóvenes, promoviendo habilidades tecnológicas, habilidades de emprendimiento para que, digamos, desarrollen sus negocios, para que tengan, digamos, más medios y más herramientas para desenvolverse, digamos, en su entorno productivo y en su entorno social. Y Germán nos habla entonces un poco de esas realidades de las necesidades de alimentación a nivel global, y cómo la tecnología, las soluciones tecnológicas y las soluciones digitales, digamos, le suman de alguna manera o pueden aportarle a esas dos realidades, tanto al tema del emprendimiento como al tema de inclusión y de jóvenes en la parte de producción de alimentos. Teniendo en cuenta esto, quisiera preguntarles, a partir de ese contexto, sobre cuáles estrategias o qué tipo de proyectos han venido trabajando tanto Nestlé como Bayer para cerrar la brecha en esas realidades que ya mencionamos. No sé, Catalina, si nos puedes comentar un poco. Tú hablaste entonces del trabajo con foco en jóvenes y en temas de emprendimiento. No sé si de pronto nos puedes contar un poco sobre esas iniciativas, desde hace cuánto las vienen trabajando, cómo están organizadas esas estrategias por parte de Nestlé. Claro que sí, mira. La iniciativa por los jóvenes, como les decía, es el marco de todo lo que estamos haciendo, y esta se desarrolla en tres focos principales. El primero es empleo y empleabilidad, y es cómo habilitamos a los jóvenes para que tengan esas habilidades para conseguir, pues, ese añorado primer empleo.
El segundo es emprendimiento, que es pues también desarrollar ese espíritu innovador, creativo, porque además creemos firmemente que al interior de nuestra organización y de todas las compañías, también ese espíritu de jóvenes emprendedores pues son los que nos ayudan a resolver los retos que como negocio también enfrentemos. Y el pilar de agroemprendimiento, que es precisamente trasladar ese mismo espíritu, pero ya a las zonas rurales, particularmente a las zonas donde nosotros pues tenemos operación y a las materias primas relacionadas con el core de nuestro negocio. Nosotros implementamos la iniciativa en Colombia desde el 2015 y tenemos muchísimos ejes de actuación. Tenemos un sitio web donde nosotros brindamos orientación gratuita a los jóvenes. Es www.jovenes.nestle.com.com. Ahí hay learnings, hay contenidos educativos, hay herramientas que sirven para orientar a los jóvenes tanto en empleabilidad como en emprendimiento y agroemprendimiento. Pero además en Colombia la iniciativa ha desarrollado proyectos muy alineados como a nuestro contexto. Entonces nosotros tenemos, por supuesto, nuestra Escuela de Emprendimiento para Jóvenes Caficultores que hemos venido desarrollando con solidaridad. Hemos hecho varios planes de formación para desarrollar habilidades y conocimientos en hijos de ganaderos nuestros, también otros programas orientados a otras materias primas importantes para nuestro negocio. Hemos desarrollado iniciativas para formar jóvenes baristas, por ejemplo, en Colombia. Esto fue una alianza que tuvimos con la Federación Nacional de Cafeteros y que lanzamos el año pasado, y es realmente cómo complementamos esa formación, pero siempre pensado en que por supuesto el conocimiento técnico es fundamental, pero el desarrollo de esas habilidades blandas y esas habilidades complementarias pues marcan la diferencia. Tenemos en este momento 2 convocatorias focalizadas al agroemprendimiento con 2 aliados súper estratégicos para la compañía. Una de ellas es con el Fondo Emprender del SENA. Nosotros fuimos la primera compañía privada que hizo una alianza de este tipo con el Fondo Emprender y estamos apoyando desde hace año y medio más o menos 8 proyectos de mujeres agroemprendedoras de diferentes zonas del país, donde tenemos tomate, donde tenemos arándanos, donde tenemos tubérculos, donde tenemos un montón de proyectos de mujeres liderados por mujeres. Y este año vamos a apoyar 5 proyectos adicionales. Estos son apoyos obviamente, de asistencia técnica, de capital semilla, pero además hay un componente que le pusimos nosotros desde Nestlé, y es que cada uno de estos proyectos está siendo acompañado en un proyecto de mentoría por miembros del comité de dirección. Entonces, el líder de la unidad de lácteos o el de nutrición infantil o el de cualquier área puede estar acompañando a estas jóvenes durante un proceso de más de 6-7 meses en una mentoría 1 a 1 para apoyar el impulso de esos emprendimientos. Y el año pasado hicimos una alianza con USAID a través de AgriBoca aquí en Colombia para apoyar también proyectos de jóvenes resilientes en zonas PEDET, zonas muy afectadas por el conflicto. Este año vamos a apoyar los primeros 3 proyectos también con los mismos componentes, mentoría, capital semilla y asistencia técnica, y vamos a lanzar la convocatoria también para apoyar nuevos proyectos en el 2023. Entonces, estamos muy focalizados en esas iniciativas, hemos hecho alianzas súper estratégicas. Realmente nosotros en Nestlé creemos ciegamente en el poder de las alianzas público-privadas, en todas las alianzas, porque creemos que, pues, que nos tenemos que unir como actores de este ecosistema para poder seguir generando más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Eso es más o menos el marco de la iniciativa. Por supuesto, se desarrolla muy en el contexto de cada país. En Colombia también, y ya para terminar, también estamos súper comprometidos con el tema de sostenibilidad, porque además de ser una necesidad, es uno de los puntos clave que nos conectan también con los jóvenes. Los jóvenes están súper interesados en desarrollar proyectos en esta línea, y estamos formando un grupo a nivel nacional de jóvenes que se están formando en restauración ecológica y emprendimiento verde, y este año empezaremos con el Ministerio del Medio Ambiente y con otros aliados el desarrollo de unos viveros de especies nativas en el Cesar como proyectos de emprendimiento juvenil en estas regiones. Eso es como a grandes rasgos algunas de las iniciativas que estamos desarrollando en el país. Bueno, muy interesante, Catalina, y no es poco, digamos, todo lo que se está haciendo en pro, digamos, de esos objetivos. Ahora, Germán, quisiera que nos compartieras qué tipo de estrategias o qué tipo de proyectos se están
formulando, llevando a cabo desde Bayer? No sé si nos puedas hablar o a nivel Colombia o a nivel región, digamos que es, o los diferentes países, digamos, donde tienes alcance, Germán. Sí, muchas gracias, Mauricio. Sí, evidentemente, pues nosotros nos focalizamos como compañía en los objetivos de desarrollo sostenible y de hecho todo el quehacer de negocio se ha volcado a cerrar las brechas de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente trabajamos en 9 de ellos, muchos de ellos orientados al tema de mujer, del empoderamiento de mujer, del mejoramiento de la calidad de vida y del tema que es esencial en todos esos procesos que tienen que ver con el tema de planificación familiar. Y por otro lado, el desarrollo del cuidado del medio ambiente y la producción de alimentos para el tema de hambre cero. En ese orden de ideas se establecieron 3 grandes metas globales, que es llegar a 100 millones de personas de escasos recursos para que tengan acceso a la salud básica, 100 millones de mujeres para que tengan acceso a métodos anticonceptivos de largo plazo, con todas las consecuencias que tiene esto desde el punto de vista social, y 100 millones de agricultores pequeños en países de bajos y medianos ingresos para que mejoren sus capacidades de producción, competitividad y desarrollo personal, para que, como mencionaba al comienzo, sus productos, su producción y su quehacer sea cada vez mejor. Tenemos identificados que en el mundo hay cerca de 550 millones de estos pequeños agricultores, 18 de esos 550 millones están en América Latina y una porción, como decía, muy importante en Colombia, el 70% de sus agricultores son pequeños. Y si estamos teniendo en cuenta esto, que cerca del 40% de esos pequeños agricultores son mujeres en el caso de Colombia o gente joven, es con esas poblaciones con las que estamos trabajando para enseñarles desde temas tecnológicos, productivos y de mejoramiento de la calidad de sus parcelas, cómo pueden ellos mejorar su calidad de vida. Porque llegas tú, les ofreces, por ejemplo, semillas de calidad, tecnología, sistemas de riego, sistemas de protección de cultivos que sean mucho más integrales y más amigables con el medio ambiente y con su productividad, y después ellos se encuentran con una realidad que es muy difícil, y es que claro, produzco 10 veces más maíz en la misma área de terreno, pero acabo con el 90% excedente que antes no tenía. Entonces hay que enseñarles el tema de ensilaje, el tema de encadenamientos productivos, de cómo hacer marketing de sus productos, cómo conectarse con las grandes superficies para que ellos puedan llevar sus productos. Y eso es lo que venimos haciendo en cerca de 14 proyectos en toda América Latina con esos pequeños agricultores. Y la idea es que Colombia, que tiene ese potencial agrícola tan interesante, de 22, 25 millones de hectáreas, de las cuales solo estamos trabajando por ahora en 7 en agricultura, y solo 3 de esas 7 millones de hectáreas en alimentos, puedan tener mejores condiciones de productividad, y eso redunda en el beneficio para ellos individualmente. Muy claros y de un alcance gigantesco, digamos, las metas que tiene Bayer que nos planteas. Y yo quisiera darle la palabra a Claudia para que nos comparta, digamos, ya escuchamos, digamos, un poco las estrategias de Nestlé, escuchamos las estrategias globales de Bayer y cómo se aterrizan a proyectos en la región, a estos 14 proyectos que mencionaba Germán. Quisiera que Claudia nos compartiera un poco de cuál es entonces desde Solidaridad el enfoque estratégico de trabajo con pequeños productores, con mujeres y con jóvenes en temas de inclusión y el tema de este desarrollo de habilidades de inclusión digital y de emprendimiento del que hemos venido hablando. Claudia, para que nos comentes. Mauricio, frente a cómo lo hacemos y cuáles son las estrategias que desde Solidaridad estamos abordando para poder hacer converger como esas dos miradas de lo social y de lo digital y tecnológico, pues quiero compartirles primero que pues el enfoque de inclusión social parte de trabajar como un ABC que tenemos a nivel de solidaridad global. La implica analizar y abordar las barreras para la participación. Entonces ahí tenemos como el reto de poder incluir no solamente a los hombres que normalmente son los propietarios de la tierra, sino a todos los integrantes de la familia
como con esos lentes de género dentro de la asistencia técnica. Esa ha sido como una gran apuesta que hemos tenido desde Solidaridad Colombia, de balancear las relaciones de poder, y ese balancear las relaciones de poder pasa por generar conversaciones dentro de las familias para lograr que ese acceso a recursos, al disfrute de beneficios que puede percibir la familia por efectos de una mayor productividad, de mejorar la tecnología, pues sea reconocido y visibilizado para todos los integrantes de la familia, y no solamente para un actor determinado. Y la C está relacionada con el tema del empoderamiento, crear una unión sobre intereses y valores compartidos. Y ahí básicamente pues implica ese tema del diálogo familiar y de cómo podemos vincular a esos otros actores de las familias dentro de esos procesos de acompañamiento a proyectos y pues obviamente a la asistencia técnica bajo un enfoque inclusivo. En términos de soluciones educativas digitales, pues tenemos como varios modelos. Un modelo súper importante es el agrolearning, que ya lo mencionó Mauricio adelante, que es como una plataforma donde hay cursos autogestionados para que los productores, los equipos técnicos puedan acceder a contenidos relacionados con el tema de cadenas de suministro sostenibles, pero también tenemos una apuesta importante en hacer modelos híbridos de intervención donde lo digital esté complementado con presencialidad. Es así como en los proyectos que ya mencionaron desde Nestlé y desde Bayer, que son nuestros aliados en esta apuesta, en esta iniciativa de la Escuela de Jóvenes Emprendedores y el proyecto de Coherencia, pues hemos tenido como la oportunidad de trabajar con aulas móviles y con talleres de facilitación complementados con esas aulas móviles. Acá creo que una gran apuesta es que la tecnología se pone al servicio del objeto del proyecto. Entonces, para el caso de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, el agrolearning es la plataforma donde los jóvenes descargan los videos, descargan el lienzo para dibujar su modelo de negocio Canvas. Igualmente en Coherencia, las aulas móviles, todo lo que es el tema de los dispositivos, el tema de los contenidos digitales y las herramientas didácticas se ponen al servicio del objetivo del proyecto, que es lograr concientizar a las familias en prácticas que reduzcan la huella de carbono. Entonces, hay toda una serie como de herramientas que hemos desarrollado desde Solidaridad para hacer compatibles los objetivos de los proyectos y poner la tecnología al servicio de esos objetivos que perseguimos. Ya vimos entonces algunas cifras y algunos indicadores, digamos como el panorama de la situación, visto desde los lentes de Bayer, desde Nestlé, desde Solidaridad. Conocimos un poco de las estrategias que cada una de las organizaciones está llevando a cabo, cómo está trabajando o qué enfoque le está dando a su trabajo para cerrar estas brechas de las que hemos mencionado. Ahora quisiera que conversáramos un poco ya de dos proyectos específicos que hemos trabajado en conjunto las personas que estamos acá en la charla, y es uno, el proyecto Coherencia de la Escuela Móvil para Mujeres y Jóvenes, digamos, para promover prácticas climáticamente inteligentes, y que le habláramos también un poco de la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Nestlé, trabajado, digamos, en alianza con Solidaridad. Empezando entonces por el proyecto de Coherencia, quisiera, Germán, que nos compartieras cómo ha sido ese trabajo entonces entre Bayer y Solidaridad para llevar a cabo el proyecto. Muchas gracias. Sí, en realidad, como lo dices, el proyecto se llama Coherencia, que tiene que ver con el juego de las palabras del CO2 y la herencia. En el eje cafetero colombiano estamos trabajando con Solidaridad Network para
llegar a un grupo importante de más o menos 500 mujeres y jóvenes. Se trata, como lo mencionaste hace un rato, de una iniciativa que promueve en estas poblaciones el desarrollo de capacidades orientadas a prácticas climáticamente inteligentes, es decir, que su trabajo agrícola, particularmente en café, sea sostenible y de largo plazo, como por ejemplo el hecho de que no tengan que ampliar la frontera agrícola o tumbar monte, como decimos en Colombia, para generar nuevos cultivos, sino para que sean más eficientes en los cultivos que ya tienen. Todo el tema de transformación digital, que en este momento, como eso hemos hablado a lo largo de esta charla, es supremamente importante para la agricultura moderna y para el desarrollo de las personas. Y todo esto lo estamos haciendo a través de aulas móviles, talleres de facilitación y de entrenamiento, además de una plataforma de aprendizaje, que justamente en estos tiempos de modelos híbridos de educación, presenciales, virtuales, mejora el conocimiento técnico de estos productores y les permite desarrollar habilidades sociales y abrirse a mejores oportunidades en el mundo virtual. También tenemos una herramienta de asistencia técnica cuyo objetivo es asegurar que todo el asesoramiento que se le da a estas personas sea efectivo para que aumenten, mejoren su productividad y apliquen estas prácticas de agricultura sostenible en sus zonas de producción. Esa es en términos generales la idea, además de siembra de árboles frutales, de especies nativas que son muy valoradas por los productores en estas zonas donde estamos trabajando en el eje cafetero. Muchas gracias, Germán. Yo creo que podemos compartirle a la audiencia entonces un video que tenemos que resume un poco lo que nos ha compartido Germán de cuáles son los componentes y conocer un poco entonces las personas y el impacto que hemos tenido en el trabajo entre Bayer y Solidaridad con el proyecto de coherencia. Vamos a ver entonces el video. Un desarrollo rural que sea equitativo, eficaz y sostenible no puede conseguirse sin el reconocimiento de los aportes que hacen las mujeres rurales a la producción alimentaria y al bienestar de sus familias. Varios estudios han demostrado que el cambio climático acentúa la desigualdad de género con mayores repercusiones en las mujeres, especialmente en las que trabajan en el sector agrícola. Con el objetivo de sumar al cambio de esa realidad, Solidaridad, con el apoyo de Bayer, adelanta el proyecto Escuela Móvil para Mujeres y Jóvenes con Coherencia por el Medio Ambiente. Esta iniciativa promueve que mujeres y jóvenes del campo desarrollen capacidades orientadas a prácticas climáticamente inteligentes y de transformación digital a través de aulas móviles digitales, talleres de facilitación y una plataforma de aprendizaje. Como líderes en agricultura, esto hace parte de nuestro compromiso en apoyar 100 millones de pequeños agricultores para el 2030. De esta manera, queremos ayudar a aumentar el suministro local de alimentos y reducir la pobreza en las comunidades rurales. El proyecto beneficia a más de 500 mujeres y jóvenes de la región central cafetera de Colombia, quienes a través de asistencia técnica innovadora e inclusiva están apropiando prácticas de agricultura climáticamente inteligentes, las cuales, por medio de retos familiares y comunitarios, buscan reducir la huella de carbono generada por sus actividades del hogar y productivas, un proceso que integra componentes de liderazgo femenino para garantizar que las prácticas se apliquen y tengan replicabilidad en las familias cafeteras. El proyecto tiene unos objetivos clarísimos de trabajar con mujeres rurales y eso creo que es el impacto más grande que tiene todo el proyecto, porque generalmente pensamos en la producción agrícola, pero no relacionada con este tema de género y de jóvenes. Entonces creo que lo que más me sorprende es que en el taller están solo mujeres que están dedicadas o a la producción comercial de café o a la producción de sus huertas caseras para consumir ellas mismas lo que están produciendo. Adicionalmente al proceso de apropiación de buenas prácticas, el proyecto entregará 1.500 árboles como símbolo del compromiso de estas familias cafeteras frente al cambio climático.
El cambio climático es un tema urgente para la humanidad. En ese sentido, bajar la huella de carbono en café es estratégico. Cuando trabajamos con mujeres y con jóvenes, nos permiten lograr un mayor impacto en este tema. Por eso, Coherencia es una herramienta que les llega a estos segmentos para lograr mayor impacto en disminuir la huella de carbono en café. Les quiero hacer una gran invitación. Cocinar, almuerzo y comida juntos nos ayuda a ahorrar, economizar, proteger el medio ambiente y a contribuir con nuestro tiempo y nuestra familia. Además, en la cartilla se presentaron una serie de retos, entre los cuales mi madre y yo escogimos la siembra de árboles, porque son los que ayudan a capturar el CO2, además aportan una belleza a nuestro paisaje y son los más importantes, que producen oxígeno y ayudan a los hábitats de las aves. Ahorrar mucha agua. El reto es subir a las tomas del acueducto a sembrar árboles para que no se nos acabe la agua. Y cuando llueve yo recojo la agua lluvia para lavar pesebreras, la bebida de los animales, para el baño, para la trapear y así, y yo me siento muy orgullosa por mi grupo. Este proyecto le da continuidad a la estrategia que Solidaridad lleva a cabo desde el año 2014 con el proyecto Café del Futuro, que involucra a pequeños productores en sistemas de captura, medición y compensación por captura de dióxido de carbono. Ahora, digamos, ya conocemos entonces ya la experiencia de trabajo colaborativo entre Bayer y Solidaridad con el proyecto Coherencia. Ahora quisiera que Catalina nos compartiera detalles también entonces de cómo ha sido el trabajo de la Escuela de Jóvenes Emprendedores Nestlé con Solidaridad, cómo ha sido esa articulación entre Nestlé y Solidaridad, cuáles han sido los componentes, cuánto lleva el proyecto, cómo ha sido la experiencia de trabajo, digamos, en esta iniciativa. Claro que sí. Este es uno de nuestros proyectos consentidos, llevamos desde el 2020 implementándolo, con el propósito, digamos, compartiendo el mismo espíritu que tiene la iniciativa, y era cómo fortalecíamos, en este caso en hijos o en jóvenes caficultores vinculados a nuestro plan Nescafé, principalmente en temas de planes de negocio, cómo los fortalecíamos y les damos herramientas para lo que ya mencionábamos, y era despertar esa innovación y esa creatividad. Nos acercamos a Solidaridad, un aliado de la compañía ya hace muchísimos años, para empezar a explorar estas opciones, y el planteamiento desde el inicio fue espectacular porque fue oír a los propios jóvenes para entender cuáles eran sus necesidades de formación, hacia dónde querían que se orientara esta escuela, y así nace en 2020 la primera fase, que está muy orientada al tema de emprendimiento y proyecto de vida, modelo de negocio, fuentes de financiamiento, que eran como las prioridades que tenían los jóvenes en ese momento. Desarrollamos un modelo, en ese momento no había iniciado la pandemia como tal, iniciamos un modelo híbrido donde íbamos a tener casi que la mitad de un componente virtual y unos encuentros periódicos presenciales que nos iban a permitir fortalecer esta red de jóvenes y conectarlos también de otra manera. Arrancamos nuestro modelo y al cabo de 1 o 2 meses pues vino todo el tema de la pandemia y esto nos llevó a modificar todo el modelo y enfrentar un montón de retos y ahora nos acordamos con gracia que en algún momento el equipo de Solidaridad nos propuso inclusive salir con unos iPads, adquirir unos iPads que los compró el equipo y llevar esos equipos. No teníamos planeada una estrategia móvil en ese momento. Queríamos, pues los jóvenes, digamos que habíamos validado cierta conectividad y demás para la parte virtual, pero los componentes presenciales pues estaban muy fundamentados en ese modelo. Y tuvimos que empezar a diseñar un nuevo modelo, salimos con equipos, llegamos a los jóvenes y logramos implementar lo que fue esa primera fase, beneficiando a más de 60 jóvenes en esta primera generación, por decirlo así. Después seguimos explorando con ellos sus necesidades y encontramos que uno de los intereses también que tienen los jóvenes está orientado a la educación financiera y diseñamos una segunda fase de la escuela muy enfocada a finanzas para emprendimientos, a conceptos, a modelo financiero de sus emprendimientos, y los empezamos a formar en este camino y empezamos a ver que muchos de los jóvenes de la escuela fase 1
querían y fueron los jóvenes que implementamos en la escuela fase 2. Ellos continuaron con este proceso de formación. En el tiempo que llevamos hemos beneficiado a más de 130 jóvenes, hemos estado en Risaralda, hemos estado en el Tolima con un grupo, llegamos ya a Antioquia con otro grupo y hemos venido desarrollando de esta manera la escuela. Y hace poco tuvimos la oportunidad de tener una reunión con ciertas unidades de negocio de la compañía y con estos jóvenes y queríamos conocer cuáles son estos proyectos en los que ellos están trabajando. Y nos encontramos cosas espectaculares, o sea, realmente confirmamos que los jóvenes, por supuesto, tienen el poder infinito de crear y empezamos a encontrar proyectos no solamente asociados a la productividad, sí había proyectos de cafés específicos de jóvenes, de cafés mucho más sostenibles, pero también encontramos proyectos de ecoturismo, encontramos proyectos de marketing alrededor de la cadena del café y empezamos a encontrar un montón de iniciativas que realmente nos demuestran que definitivamente a los jóvenes sí les interesa, que hay que llegarles de otra forma, que hay que darles las herramientas, que probablemente tenemos que llegar con las herramientas a donde ellos están, pero cuando ellos se conectan y empiezan a encontrar otras ideas y otras oportunidades de negocio, definitivamente pues se dispara. El porcentaje de satisfacción ha sido súper alto, toda la plataforma en la que hemos generado y entregado estos contenidos ha sido AgroLearning, que es una plataforma de solidaridad, pero además muy pensada en el target de nuestro público, unos contenidos súper dinámicos, casos, videos. Hemos logrado conectar a través de esta herramienta realmente a los jóvenes, aprovechando pues todos los beneficios que tiene la formación virtual, esa flexibilidad, la disponibilidad, y hemos logrado atraer a muchos jóvenes a esta plataforma y poner a disposición pues todo este contenido y pues todo este desarrollo curricular temático que hemos desarrollado. Catalina, muchas gracias por compartirnos esta experiencia del desarrollo de la Escuela de Jóvenes Emprendedores Nestlé, que en llave con solidaridad. Vemos que la implementación y las diferentes etapas que ha tenido la escuela a las situaciones, digamos, de pandemia, digamos, la situación global, a hacer uso de la creatividad, a hacer uso de replantearse metodologías de trabajo con estos jóvenes. Creo que es un tema como muy importante como para resaltar. Quisiera compartir entonces con ustedes y con las personas que están conectados a la charla un pequeño video que muestra AgroLearning, que muestra cuáles son sus funcionalidades, que muestra cuáles son las principales características de esta plataforma de aprendizaje, que con los proyectos que hemos hablado hoy, los dos proyectos tienen en común el uso, digamos, de esta plataforma digital de aprendizaje, tanto Coherencia como la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Entonces vamos a ver el video. Sabemos que el acceso a la educación para usted y otros productores del campo no es algo fácil. La educación es una herramienta clave para el desarrollo de habilidades que le ayuden a mejorar su productividad, su calidad de vida y la de su familia, así como su relación con el medio ambiente. Para apoyar su acceso a estas herramientas llega AgroLearning, la plataforma de educación abierta de solidaridad. El acceso a AgroLearning lo puede hacer desde su computador o desde su celular. En la plataforma tendrá a la mano cursos y herramientas que le ayudarán a crecer como persona y a mejorar su producción. Usar AgroLearning es muy fácil. Primero, ingrese al sitio web agrolearning.org o descargue la aplicación en su celular. Segundo, regístrese con sus datos personales. Esto lo puede hacer por su cuenta o con la ayuda de su técnico de confianza. Tercero, una vez se registre, ingrese con su correo electrónico y su contraseña. En la plataforma tendrá a su disposición varias secciones muy simples de usar. En la sección Aula Virtual encontrará los cursos virtuales organizados por tipo de cultivo y temas. Estos se pueden descargar para trabajarlos cuando no tenga acceso a datos o a Internet y quedarán disponibles en la sección Descargas. En la sección Biblioteca encontrará libros y cartillas que también le serán útiles para su vida y su producción.
En la sección Perfil podrá ver su progreso en cada curso que esté tomando. También podrá descargar los certificados obtenidos en cada uno de ellos. Al estar integrada con otras plataformas digitales de solidaridad, AgroLearning le permitirá seguir aprendiendo a la medida de sus necesidades personales y productivas. Una buena noticia para usted es que los cursos de AgroLearning están hechos pensando en todas las tareas que usted hace día a día. Por eso son cortos y contienen imágenes, audios y videos que harán más divertida la tarea de aprender. ¿Qué espera para comenzar a usar AgroLearning, una plataforma para conectar la educación con el campo? Para finalizar nuestra intervención, Mauricio, me gustaría compartir algunos de los aprendizajes que hemos capitalizado en los proyectos en los que hemos tenido la oportunidad de integrar soluciones digitales con el tema de inclusión social y género. Primero, y creo que esto está también viene de una fuente muy confiable de AgriLinks y que precisamente se socializó el año pasado en este mismo evento en ICT for Ag, es que la tecnología puede ser un catalizador del empoderamiento de las mujeres, especialmente en la agricultura, y puede tener un efecto multiplicador muy grande dentro del desarrollo del sector agrícola. Y hay algunos aprendizajes complementarios a ese tema es que nosotros, además de trabajar estos temas tecnológicos, estamos complementando con otras tecnologías que todavía están muy vigentes en la ruralidad. Por ejemplo, el tema de la radio comunitaria. O sea, casi que todos los productores agrícolas de nuestro país escuchan la radio en la mañana o en la tarde. Entonces, el tener cuñas radiales, el hacer programas radiales para entregar contenidos técnicos sigue siendo una apuesta válida y de muy alta penetración a nivel rural. El tema de los mensajes de texto, el crear grupos de WhatsApp ha movilizado y dinamizado en gran medida todo este tema de comunicación y de complementariedad con estas herramientas tecnológicas. Otro punto súper clave dentro de estos procesos es la generación de confianza con los usuarios y poder entender muy bien cuál es el contexto cultural y social de las comunidades a las que atendemos y aprovechar esa virtud de aprender entre pares, ponerles a ellos como los vecinos líderes o el promotor o el caficultor líder o el palmicultor que es el referente de la zona, ha sido muy importante dentro de los proyectos. Casi que siempre hemos puesto como esa figura de el par que le habla a los productores para poder manejar una tablet, para poder acceder a una app, para mirar su dispositivo móvil. Nos ha funcionado muy bien eso también, como un par o un vecino puede ser un referente muy importante de aprendizaje y de apropiación para los otros productores. El poder incluir, ya lo había dicho, el componente digital y tecnológico como un pretexto educativo, o sea, no es el aula móvil porque sí, sino el aula móvil al servicio de cómo las mujeres pueden incidir en reducir la huella de carbono a través de unas prácticas de hogar y de cultivo, el cómo los jóvenes a través de una app pueden formular su modelo de negocio en un lienzo Canvas. Creo que eso es muy importante, o sea, no es enseñarle a la gente a manejar un Excel o un Word porque sí, sino cómo la tecnología se usa para el fin y el pretexto agrícola o productivo que se quiera trabajar. Otro gran aprendizaje es que las mujeres tienen un efecto multiplicador gigante que ha sido, creo, un poco minimizado en los proyectos. Cuando una mujer va a un taller, a una gira, a un día de campo, esa mujer quiere llegar a contarlo todo
proyectos hemos tratado de vincular mucho esa figura y ese efecto multiplicador de las mujeres para que puedan contagiar y comprometer en mayor medida a sus esposos y a sus hijos en la adopción de tecnología, en el manejo productivo, en el cuidado del medio ambiente. Y que es muy importante vincular a mujeres jóvenes en el uso de la tecnología conectada con la agricultura. Y por eso los equipos técnicos o los agentes de extensión que hacen entrenamiento en las comunidades deben estar formados en asistencia técnica inclusiva. Como los técnicos y los agrónomos que visitan las familias se ponen sus lentes de género y logran desarrollar unas metodologías sencillas, fáciles, unas prácticas que sean muy fáciles de jóvenes como niños se vinculen en esos procesos de acompañamiento que ellos realizan. Básicamente esas serían como las grandes lecciones que hemos podido capitalizar en nuestros proyectos. Muy interesante, Claudia. Creo que aquí vemos, digamos, cobra mucho valor poder ver en una sola, digamos, como en una sola conversación, la visión, digamos, como global que tiene Bayer en cuanto, digamos, a esos objetivos, digamos, globales, vale la redundancia, digamos, donde opera, digamos, como la organización, ver también la visión de Nestlé y ver cómo Solidaridad entonces está ayudando a llevar a campo y a aterrizar con la ayuda de herramientas tecnológicas, con la ayuda de herramientas educativas, digamos, como combinar misiones y propósitos compartidos, visión global, digamos, de las organizaciones, con la presencia, digamos, en campo y la experiencia que tiene Solidaridad de trabajar con el enfoque en el pequeño productor. Creo que, digamos, se evidencia en lo que vemos en estos proyectos, esa combinación de misiones, visiones y manera de hacer las cosas, digamos, creo que se muestra como uno de los factores de éxito para estos proyectos de los que estamos hablando hoy. Quisiera entonces abrirle espacio a pues, los protagonistas de los proyectos. Tenemos unos invitados muy especiales que han sido partícipes tanto de los proyectos de Coherencia como de Jóvenes Emprendedores, y quisiera que ellos nos compartieran un poco cómo ha sido su experiencia entonces con estas soluciones que con la alianza de diferentes organizaciones hemos llevado pues a diferentes sectores del país para promover inclusión a través de la tecnología y la educación. Entonces, quisiera hablar con, no sé si Andrea, Andrea, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás de señal tú? Andrea Soto, que nos acompaña desde Mistrato. No sé si tienes ahí el micrófono abierto para... Hola. Hola, hola. ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia en Coherencia, Andrea. Bueno, pues tengo para decirles que fue una experiencia que nos ayudó, nos fortaleció, nos cambió muchas cosas. Aprendimos a cuidar mucho desde nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros recursos, ¿cierto? Somos familias cafeteras, somos mujeres que trabajamos el campo, pero somos mujeres que también tenemos un grupo fortalecido para producir nuestro propio alimento. Entonces, este proceso que tuvimos con Solidaridad y Bayer, pues nos ayudó a fortalecernos mucho. Ahora producimos alimentos limpios, producimos nuestros propios abonos orgánicos, y pues fue un proceso que fue hecho pues muy de la mano, que ellos siempre estuvieron ahí y que acompañamos con la tecnología. Personalmente pues hablo por mí porque somos mujeres campesinas que la verdad pues no estamos acostumbrados o acostumbradas a que vamos a manejar un computador, un celular, no. Entonces cuando pues estuvimos en los talleres con Solidaridad, en el principio fue pues como un poquito tedioso pues el tema de la tecnología, pero cuando ya nos entregaron las tablets, hacíamos los ejercicios, trabajábamos pues cierto en conjunto, uno se va como familiarizando.
y pudimos ver que la pandemia nos enseñó muchas cosas y que con la tecnología fuimos capaces de, digamos así, y nos sirvió como una herramienta de trabajo. Aprendimos a trabajar, aprendemos a saber que de la tecnología, o sea, la tecnología y el agro van como de la mano. Si nosotros producimos un café y pues tenemos a nuestra disposición, digamos, el modo de venderlo virtual, digámoslo así, ¿cierto? Pues podemos hacer nuestras ventas y aprendimos a relacionarnos más, como decían ellos, o sea, la tecnología no es tanto ya de la gente adulta, los jóvenes son los que mejor la manejan, pero pues la verdad fue que Claudia, todos nos enseñaron muchas cosas y pues nos fortalecimos mucho, mucho con todo eso. Me pareció pues muy bonito cuando escuchamos unos podcasts que hicimos, porque me parece importante que por medio de todo esto, de un celular o así sea de un audio, llegaran tantos saberes a oídos de muchas personas en diferentes partes, ¿cierto? Hicimos un proceso muy bonito, hicimos una, ¿cómo se llama? Pudimos recuperar una zona de un nacimiento de agua. Entonces, mire que pues trabajamos muchas cosas en articulación, el proceso fue para mí y para todo el grupo muy importante. La verdad es que sí, el campo necesita mucho apoyo y pues yo creo que por medio de estos espacios se han logrado muchas cosas para el agro y ojalá pues se pueda seguir logrando. Ese proceso fue, la verdad, fue muy interesante. Muchas gracias por compartir esa experiencia, Andrea. Muy interesante ver que, pues que se rompieron miedos para acceder a la tecnología con las herramientas que se pusieron a disposición del proyecto y que esa tecnología sirvió para entregar aprendizajes, pero también para documentar y para hacer difusión de las buenas prácticas que estaban haciendo los diferentes grupos dentro del proyecto. Muy, muy interesante la experiencia, Andrea. Muchas gracias por compartirlo. Ahora quisiera escuchar a Caterina. Caterina está desde Apia Risaralda. No sé si, Caterina, si nos escuchas bien, quisiera que nos compartieras. Y ahorita vamos con Juan Sebastián. ¿Dónde está Caterina? Hola, Caterina. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Caterina. Quisiera que ahora vámonos entonces. Sí, te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Quisiera, Caterina, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en el proyecto Jóvenes Emprendedores de Nestlé y cómo, digamos, han visto ustedes o han recibido los talleres de capacitación y las herramientas digitales que se han puesto a disposición para el proyecto. Cuéntanos un poquito. Bueno, Mauricio, pues bueno, y audiencia, muy buenos días para todos. Bueno, yo les digo, estoy desde el municipio de Apia, departamento de Risaralda. En este momento estoy conectada desde la finca y en mi celular. Digamos que eso es una característica muy importante de todos los jóvenes rurales, y es que es como la forma en la que podemos acceder a muchas cosas, ¿cierto? Bueno, yo soy joven, tengo 27 años, del campo, pero también soy mamá. Y desde que, digamos, yo tengo un bebé de casi 2 años que nació en medio como de toda esa cuarentena estricta, y desde que empezó todo ese tema de la cuarentena y desde que soy mamá, yo dije definitivamente el camino es emprender, porque es la posibilidad de desarrollar todos esos aspectos de mi vida, ¿cierto? Porque yo, ¿cómo más hago para irme a un trabajo y dejar a mi bebé? Entonces, para mí es muy, muy importante y por eso creo y valoro muchísimo esta escuela. El hecho de que sea virtual, gracias, para las mujeres. Bueno, la escuela pues tiene muchas formas y usa diferentes herramientas tecnológicas que creo que vale muchísimo la pena decir que el que no las utilice definitivamente es porque no quiere, porque sí podemos entrar a GloLearning, hay contenidos que son muy fáciles de digerir, videos muy divertidos, digamos que no es un material difícil de asimilar para construir un modelo de negocios, digamos que usted finalmente como que sigue el juego y lo tiene, no es como que hay que leerse un libro así de gordo
sino que realmente es muy fácil y muy digerible para cualquier joven, así no haya terminado incluso sus estudios, ¿cierto? Entonces yo creo que el que no lo haga es porque definitivamente no quiere, porque incluso los que a veces tienen dificultades de conexión, porque eso también es muy importante mencionarlo, la virtualidad es muy conecta, digamos, el mundo, pero hay regiones donde definitivamente no hay forma. Pero aún así, digamos que el proyecto de jóvenes, de la Escuela de Jóvenes, incluso tiene un grupo en WhatsApp y un grupo en Facebook, y pues todos los jóvenes tenemos un smartphone donde podemos acceder a ese tipo de plataformas, ¿cierto? Por lo menos todas las operadoras de telefonía, incluso creo que regalan eso, acceso a Facebook y WhatsApp. Entonces creo que realmente sí se garantiza la posibilidad de participación. Ya el que no la tome, pues ya es su decisión, pero yo valoro muchísimo eso. Como mujer rural, joven y como mamá, definitivamente creo que crear un emprendimiento que sea viable, pues le da muchas oportunidades a uno, pero también a la región. Un joven que tiene un emprendimiento viable, pues es un joven que no se va a la ciudad a buscar un trabajo que sea digno, ¿cierto? Que le permita estar con su familia, que le permita permanecer en su territorio y crear desarrollo local. Entonces yo creo, y aparte como mujeres, tener también empoderamiento económico, digamos que sí es el camino, digamos, para construir bienestar y vida digna en los territorios. Y muchas gracias por tu participación y por tu testimonio. Ahora escuchemos a Juan Sebastián. Juan Sebastián, cuéntanos rápidamente, tenemos unos poquitos minutos, cuéntanos un poquito tu experiencia en el proyecto de Jóvenes Emprendedores. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos contar un poco de lo que está pasando en nuestro territorio, en nuestras comunidades. Pues nada, yo fui una de esos jóvenes que decidió irse del pueblo precisamente porque nos inculcaron no poder generar algún tipo de recurso, una vida digna en nuestro municipio. Estuve 4 años por fuera, decido volver y precisamente pues encuentro este proceso de solidaridad con la Escuela de Emprendimiento que me ayudó mucho pues a estructurar mi idea de negocio y a buscar esa razón digna de quedarme en mi municipio y poder compartir y vivir pues en este entorno tan maravilloso. Hacemos parte o hago parte de la Escuela de Emprendimiento pues desde la primera etapa, que fue aproximadamente hace 2 años. Nos tocó pandemia y de ahí en adelante pues la virtualidad se convirtió en un pilar fundamental para poder seguir desarrollando lo que teníamos pensado. Estas herramientas han sido súper útiles en mi caso, pues me han llenado mucho de confianza para poder compartir, para poder expresar, para poder compartir ese conocimiento. Pues es bien recibirlo, pero es mucho mejor compartirlo. Yo creo que eso nos hace comunidad, nos hace que el beneficio sea aún mayor. Ahora con AgroLearning, pues que es la plataforma que tenemos a disposición para la segunda etapa de Escuela de Emprendimiento, donde ya vemos todo el tema de finanzas, de préstamos y todo lo que tiene que ver ya con la organización de una empresa formal en sí, pues me parece de vital importancia. Es información a la mano, es información concreta, real, no es, como decía la compañera, un libro grandísimo que tenemos que desglosar, interpretar, sino que es una herramienta muy, muy útil. Y pues me ha servido, yo hasta el momento, llevamos 2 años de desarrollo del emprendimiento y hoy por hoy somos una microempresa muy, muy viable, con aras a crecer y con ganas de formalizarnos y empezar a mostrarnos al mundo. Gracias a ustedes y gracias pues a todas las organizaciones y a todas estas personas que nos han brindado la oportunidad de poder mostrarnos y de enseñar lo que hacemos y lo que queremos hacer en nuestras comunidades. Muchas gracias a ti, Juan Sebastián, por la energía y por compartir tu experiencia. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando este panel, esta conversación donde pues pudimos escuchar a diferentes actores en pro de un mismo objetivo, a los protagonistas, digamos, de los proyectos. No sé si quizás Germán y Claudia quisieran como cerrar con algún comentario, no sé, alguna reflexión o simplemente un saludo para la audiencia que estuvo conectada hoy a nuestra sesión. No sé, Germán, si quieras algún mensaje o alguna reflexión. Muchísimas gracias, Mauricio. No, solamente agradecer, primero que todas las personas que han estado involucradas en el proceso, a los agricultores, a los productores, por su voluntad de poder mejorar sus condiciones de vida y el trabajo y su compromiso para asistir a los talleres y participar. Y por supuesto,
a Solidaridad Network Colombia, porque de verdad el compromiso y el apoyo ha sido muy valioso para que nosotros podamos contribuir a través de estos programas con el desarrollo de la agricultura sostenible en el país. De verdad apreciamos mucho el trabajo de todos en este proceso. Muchas gracias, Germán, a ti por el espacio y por el tiempo pues dedicado aquí en la conversación. Muy valiosos tus aportes y la experiencia de Bayer. Claudia, ¿quisieras un mensaje o alguna reflexión final? No, pues yo simplemente agradecer. Creo que los testimonios de Catherine, de Andrea y de Juan Sebastián son como lo que nos tiene que llenar como de orgullo y de ganas de seguir apostándole a este tipo de proyectos. Veo muy importante las colaboraciones con empresas como Bayer y como Nestlé, pues porque obviamente han creído en estos procesos y creo que seguir teniendo ese tipo de colaboraciones y de co-creación para trabajar, como bien lo decía Germán en su primera ponencia. Acá estamos trabajando sobre unos objetivos globales, de los objetivos de desarrollo sostenibles, y creo que con este tipo de proyectos estamos cerrando brechas en muchos de ellos. Entonces, nada, la invitación es a seguir trabajando de manera colaborativa y seguir integrando a la ruralidad con estos temas tecnológicos. Creo que es un imperativo gigante para todas las organizaciones. Muchas gracias, Claudia. Tú, Catalina, ¿quisieras hacer alguna reflexión para cerrar nuestra charla? Pues qué mejor cierre que ver a estos productores. Quedamos todos felices, inspirados de ver a nuestros jóvenes allí beneficiarios y simplemente primero agradecerles a los jóvenes que han hecho parte de estas iniciativas, por supuesto al trabajo con Solidaridad, que ha sido el aliado estratégico para poder hacer realidad nuestra escuela. Este año ya sabemos que tenemos un reto adicional. Vamos a empezar a hablar ya de temas de sostenibilidad con la escuela, entonces vendrá una escuela fase 3. Y animar, digamos, a todas las compañías y a todas las empresas que quieran diseñar este tipo de iniciativas, a que sí es posible llegar a los jóvenes rurales, que sí es posible involucrarlos y sí es posible generar estrategias que realmente marquen un cambio en la calidad de vida de esta población. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, muchas gracias a Germán, a Catalina, a Claudia, a Juan Sebastián, Caterine, a Andrea y a todas las personas que se conectaron a este panel. Agradecerle de nuevo a los organizadores. Espero que hayamos podido transmitir un poco de lo que estamos haciendo, del trabajo conjunto que estamos haciendo diferentes organizaciones en pro de unos mismos objetivos. Creo que hay un tema que fue recurrente en todas las intervenciones, y es que estamos viviendo momentos de cambio en cómo nos relacionamos, en cómo llevamos soluciones al campo, en cómo desarrollamos los proyectos, y eso nos invita a hacer uso de la creatividad, de la innovación, y a que la tecnología y la innovación debe estar cada vez más presente en los proyectos que desarrollemos para el desarrollo del sector agrícola. Y Bayer y Nestlé y Solidaridad nos dan, digamos, un ejemplo de cómo se puede innovar y ser creativos para desarrollar proyectos. Creo que también hay un mensaje importante, y es que las organizaciones no tienen una única solución. Creo que hay que sumar esfuerzos, las alianzas creo que le suman mucho al impacto que podamos hacer. Sumar digamos, las fortalezas que tienen las diferentes organizaciones o los diferentes actores de la cadena agrícola. Si juntamos esas fortalezas, creo que podemos tener más impacto. Entonces hay un mensaje como que sigamos trabajando en conjunto entre diferentes tipos de organizaciones como las que vimos hoy, para que aumentemos el impacto en términos de inclusión. Entonces nada, pues muchas gracias. Y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Okay. Thanks to everyone for attending the talk. If you want to know more details about these projects,
our contact information is available on the platform. Have a nice day. Thanks for the speakers, for the farmers, and for the organizers of the event. Bye-bye. Yeah, thank you, everyone. Bye-bye. Bye, Mauricio. Saludos. Bye-bye, Peter. Thanks. Bye. Thank you. Quedaron con respuestas todas las preguntas.